Hay momentos en la historia en los que el poder no solo gobierna, sino que se redefine a sí mismo. El primer año de la segunda presidencia de Donald Trump fue uno de esos momentos. Mientras el US Immigration and Customs Enforcement intensificaba operativos y aumentaba significativamente las detenciones inmigratorias en todo el país, en Washington se producían cambios que impactaban directamente los mecanismos de supervisión interna del gobierno, incluyendo la salida de inspectores generales encargados de vigilar el propio Ejecutivo. Seguridad fronteriza, autoridad presidencial y rendición de cuentas chocaron en un mismo escenario. ¿Se trató de una reafirmación del poder del Estado o de una transformación profunda del equilibrio democrático en Estados Unidos? En este episodio analizamos el año que volvió a poner en tensión los límites del poder. Sean bienvenidos y bienvenidas a Punto de Análisis, un espacio para comprender los desafíos del mundo actual. Les habla Valentina Romero y me acompañan Mariana Rodríguez, María Paula Rocha y María José Parra. Desde distintas perspectivas de la geografía y las relaciones internacionales, analizaremos cómo las decisiones políticas impactan el territorio y el orden global. En este episodio analizaremos el primer año de la segunda administración de Donald Trump. Nos centraremos en tres grandes ejes: el fortalecimiento del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, el ICE, la retirada de Estados Unidos de organismos internacionales y tratados ambientales, y además la reconfiguración territorial y energética que estas decisiones han provocado. Nuestro enfoque no es solo político. Analizaremos cómo el poder se ejerce sobre el territorio, los recursos naturales, los flujos migratorios y el orden global. El primer tema a tratar es el ICE y la transformación del espacio migratorio. El ICE fue creado en 2002 tras los atentados del 11 de septiembre y opera bajo el Departamento de Seguridad Nacional. Este tiene como función principal el hacer cumplir las leyes migratorias. Pero bajo la segunda administración de Trump, su rol se intensificó radicalmente. La orden ejecutiva 14.159 declaró la migración irregular como una invasión, lo que transforma un fenómeno social en una amenaza de seguridad nacional. Y es que si lo vemos desde la geografía humana, esta narrativa cambia la forma en la que se perciben los territorios fronterizos. La frontera deja de ser un espacio de intercambio para convertirse en una línea militarizada. Entre enero y diciembre del 2025 se reportaron más de 605.000 deportaciones, aproximadamente 1.9 millones de autodeportaciones voluntarias, que realmente fueron impulsadas por campañas de miedo. Y esto no solo afecta a quienes migran, sino que reconfigura ciudades enteras. En lugares como Los Ángeles o Nueva York se generaron protestas masivas, transformando así el espacio urbano en escenario de conflicto político. También hubo más de 170 casos documentados de detención de ciudadanos estadounidenses, lo que abrió un debate sobre límites constitucionales y posibles choques con tribunales federales. Y en el plano internacional, países como Colombia y Venezuela enfrentaron presión social por la llegada masiva de deportados, lo que puede generar desempleo, crisis humanitarias y nuevas olas migratorias. Ya con esto en base, entendamos un poco más ahora acerca de la intervención en Venezuela y el control de recursos energéticos. La intervención militar directa en Venezuela marcó una ruptura histórica en el hemisferio. El objetivo oficial fue capturar a Nicolás Maduro y promover un cambio de régimen. Pero desde la geografía física, debemos considerar que Venezuela posee una de las mayores reservas probadas de petróleo del planeta. El control territorial implica control energético. Además, Venezuela es estratégica por su ubicación en el Caribe, cerca de rutas marítimas clave para el comercio y el transporte de hidrocarburos. Este precedente rompe con el principio de no intervención que había sido central en el sistema interamericano. También envía un mensaje geopolítico. Estados Unidos está dispuesto a utilizar intervención directa para mantener hegemonía regional. Y entonces, ¿qué sucede en Groenlandia, Ártico y nuevas fronteras geopolíticas? El renovado interés por adquirir Groenlandia revela una dimensión geográfica estratégica,
Pues Groenlandia pertenece al Reino de Dinamarca, pero su ubicación es clave entre América del Norte y Europa. El deshielo del Ártico, producto del cambio climático, abre nuevas rutas marítimas y acceso a minerales críticos y tierras raras. Estos minerales son esenciales para baterías, tecnología digital y equipamiento militar. Entonces, controlar esto significa asegurar una gran ventaja tecnológica. Pero esta ambición tensiona las relaciones dentro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Claro, y es que además acelera la competencia estratégica en el Ártico entre Estados Unidos, Rusia y China, militarizando una región antes periférica. Ahora, tenemos que entender un poco más a fondo acerca de la retirada del multilateralismo y la crisis climática. Uno de los movimientos más estructurales fue la retirada de Estados Unidos de organismos como la Organización de las Naciones Unidas y la Convención de Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Sí, y además de estos, también abandonó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. Esto es crítico. El cambio climático no reconoce fronteras políticas. La retirada reduce coordinación científica y financiamiento global. Organizaciones como Greenpeace criticaron estas decisiones, señalando que abandonar tratados no elimina los problemas ambientales. Ahora, la erosión del multilateralismo deja países vulnerables, sin mecanismos de protección colectiva y puede aumentar conflictos por recursos como agua, energía y alimentos. Hablemos de que la imposición de aranceles del 10% a América Latina y hasta 25% a ciertos países demuestra un enfoque proteccionista y transaccional. Desde la geografía económica, esto fragmenta cadenas de suministro y obliga a los países a reconfigurar alianzas comerciales. También incentiva procesos de desdolarización impulsados por potencias como China. Claro, y a largo plazo, esto puede deteriorar el papel del dólar como moneda de reserva internacional. Y si bien, ya dentro de las tensiones energéticas y el riesgo global, la presión militar sobre Irán mantiene inestable el estrecho de Hormuz, por donde transita una parte significativa del petróleo mundial. Sumado a tensiones en Venezuela, el sistema energético global se vuelve aún más vulnerable. Tienes razón, y es que esto podría aumentar precios del petróleo, generar inflación global y afectar especialmente a Europa y Asia. Estas políticas muestran un giro hacia el unilateralismo, el uso de poder militar y también la presión económica directa. Por un lado, desde la geografía humana, observamos desplazamientos, crisis sociales y reconfiguración de identidades políticas. Desde la geografía física, vemos competencia por recursos estratégicos, petróleo, minerales críticos, rutas marítimas y energía. La pregunta final es si estas decisiones consolidan la hegemonía estadounidense o aceleran la fragmentación del orden internacional. Pero esto no es todo. Hasta ahora solamente hemos descrito los principales acontecimientos del primer año de la segunda administración de Donald Trump. En esta segunda parte profundizaremos en los fundamentos teóricos y en las implicaciones estructurales que estas decisiones tienen para el sistema internacional. Desde la teoría realista de las relaciones internacionales, el sistema internacional es anárquico. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe una autoridad superior a los estados y cada uno debe garantizar su propia supervivencia. En este marco, la intensificación del ICE, la intervención en Venezuela y la presión sobre Irán podrían interpretarse como acciones orientadas a maximizar su poder y seguridad, porque el realismo sostiene que los estados buscan mantener su soberanía, proteger sus fronteras y evitar amenazas externas. Declarar la migración irregular como invasión, entre comillas, encaja dentro de esta lógica de securitización. Entonces, más que una cuestión humanitaria, se redefine como una amenaza estratégica. Sin embargo, desde la teoría liberal, la estabilidad internacional depende de la cooperación y de las instituciones multilaterales. Organismos internacionales, tratados climáticos y acuerdos económicos reducen la incertidumbre y facilitan la coordinación entre estados. La retirada de Estados Unidos de organismos internacionales rompe con esta tradición liberal
que ha caracterizado el orden global desde 1945. Desde esta perspectiva, el debilitamiento del multilateralismo podría aumentar la desconfianza, reducir la cooperación científica y generar mayor inestabilidad. Bueno, desde la teoría del sistema mundo propuesta por Immanuel Wallerstein, el mundo está dividido entre centro, semiperiferia y periferia. Estados Unidos ha ocupado históricamente la posición central del sistema. Sin embargo, el ascenso económico y tecnológico de China plantea una posible transición de poder. Las políticas proteccionistas, el control energético y la competencia por minerales estratégicos pueden interpretarse como incentivos de preservar la posición dominante del centro frente a nuevos actores emergentes. Estas decisiones no surgen en el vacío. Históricamente, Estados Unidos ha intervenido en América Latina bajo principios como la doctrina Monroe, que establecía que el hemisferio occidental era su zona de influencia. Durante la Guerra Fría, por ejemplo, la intervención fue justificada en nombre de la contención ideológica. Lo que observamos hoy podría interpretarse como una adaptación contemporánea de esa tradición, menos ideológica y más orientada a recursos estratégicos y competencia geoeconómica. La pregunta es si estamos frente a una continuidad histórica o ante una nueva etapa del poder estadounidense. En América Latina, por ejemplo, el aumento de deportaciones puede generar presión social y económica, porque países receptores enfrentan desafíos como el desempleo, crisis humanitarias y tensiones internas. Además, el proteccionismo comercial puede afectar economías dependientes del mercado estadounidense. En Europa, las tensiones energéticas y el posible debilitamiento de la OTAN generan incertidumbre estratégica. El aumento de precios del petróleo podría impactar en la inflación y la estabilidad económica. La competencia del Ártico, que también modifica el equilibrio de seguridad. China emerge como actor clave en este escenario. Mientras Estados Unidos adopta un enfoque más unilateral, China fortalece alianzas económicas, impulsa la desdolarización y amplía su influencia a través de proyectos de infraestructura y comercio. Si el dólar pierde centralidad como moneda de reserva, podría alterarse uno de los pilares fundamentales del poder estadounidense. Esto sugiere una posible transición hacia un sistema más multipolar. A partir de este análisis podemos plantear tres escenarios posibles. Primero, una consolidación de la hegemonía estadounidense mediante control energético, presión económica y superioridad militar. Segundo, una fragmentación del orden internacional, con bloques regionales compitiendo sin una coordinación clara. Tercero y último, una transición hacia un sistema multipolar donde China, Europa y otras potencias compartan influencia global. Cada uno de estos escenarios transformaría profundamente la configuración territorial y política del mundo. Más que decisiones aisladas, estamos ante una reconfiguración estructural del orden internacional. Desde la geografía humana, observamos desplazamientos, transformaciones urbanas y redefinición de identidades políticas. Viéndolo desde la geografía física, se intensifica la competencia por recursos estratégicos como petróleo, minerales críticos y las rutas marítimas. Hay un elemento que no podemos dejar por fuera y que muchas veces pasa desapercibido, y es el impacto interno de esta administración en la credibilidad institucional de Estados Unidos y cómo eso afecta el orden internacional. Pues más allá de las decisiones económicas o comerciales, el primer año de una administración también envía señales sobre la fortaleza democrática del país. Y en el caso de Donald Trump, uno de los puntos más relevantes ha sido la tensión constante entre el Ejecutivo y otras instituciones, como el Poder Judicial, los medios de comunicación y organismos pues independientes. ¿Por qué esto es importante a nivel internacional? Porque Estados Unidos no solo ejerce poder por su economía o su fuerza militar, sino también por lo que Joseph Nye llama poder blando. La capacidad de influir a través de valores, legitimidad y credibilidad democrática.
Si otros países perciben que hay polarización extrema, cuestionamientos a resultados electorales o debilitamiento institucional, eso afecta pues la autoridad moral de Estados Unidos cuando intenta promover democracia o derechos humanos en el exterior. Y es decir, esto no se trata solo de política exterior, sino de coherencia interna. Un ejemplo claro es cómo países como Rusia o China utilizan las tensiones internas estadounidenses como argumento para criticar el modelo democrático occidental. Cuando una potencia pierde legitimidad simbólica, pierde capacidad de liderazgo. Además, esto impacta en las alianzas. Los aliados tradicionales no solo cooperan por intereses estratégicos, sino también por afinidad política e institucional. Si esa afinidad se erosiona, por decirlo, la cooperación se vuelve más pragmática y menos basada en confianza. Entonces, la verdadera pregunta no es únicamente qué las políticas se implementaron en el primer año, sino qué tipo de señal institucional se proyectó al mundo desde ese momento. Porque en relaciones internacionales la percepción es poder. Y quizá el efecto más profundo de este primer año no sea económico ni comercial, sino simbólico. La redefinición del liderazgo estadounidense en términos de legitimidad y estabilidad democrática. Y ya como conclusión y para finalizar, el análisis del primer año de la segunda administración de Donald Trump no solo debe centrarse en decisiones concretas, sino en el mensaje estructural que envía el sistema internacional. Cuando una potencia cambia su narrativa interna por completo, redefine su relación con las instituciones y modifica su tono frente al mundo. No solo altera políticas, altera equilibrios. Y en un sistema internacional que ya es inestable y competitivo de por sí, cada señal cuenta. Muchas gracias por escucharnos.